Tercer Milenio presenta La Última Hora con Sebastián Maussan. A lo largo de la historia ha quedado cada vez más claro que el ser humano pareciera solo reaccionar ante la tragedia. Ahora que los efectos del cambio climático se hacen más evidentes con consecuencias económicas de por medio, es que los políticos toman cartas en el asunto. Esto es El Destino nos alcanzó, un reporte de Rodrigo Contreras. El dolor, el miedo, la incertidumbre y la impotencia motivaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a discutir el calentamiento global y sus efectos por primera vez en su historia. El dolor que han sufrido miles de personas en los últimos meses por los desastres devastadores del cambio climático. El miedo de saber que es apenas el inicio de una terrible realidad. La incertidumbre que nos genera el no conocer hasta dónde o hasta cuándo. La impotencia de no poder motivar a los habitantes de nuestro mundo a actuar a pesar de que ello signifique realizar un esfuerzo adicional en favor del futuro de la vida en la Tierra. Ante nosotros está desapareciendo la vida de este planeta, que evolucionó y se adaptó durante millones de años. La vida de otros seres que permitieron nuestro propio desarrollo. Por esos motivos, se reunieron algunos de los líderes de los países más importantes del mundo para tratar de salvar lo que aún nos queda. Y nos preguntamos si a usted también le importa. El primero en hablar fue Sir David Attenborough, una verdadera leyenda viva. Quizá una de las personas que más ha hecho para crear conciencia acerca del cambio climático y sus implicaciones en la Tierra. No hay vuelta atrás. No importa lo que hagamos ahora, es demasiado tarde para evitar el cambio climático. Y los más pobres y vulnerables, los que tienen menos seguridad, ahora seguramente sufrirán. Nuestro deber en este momento es, sin duda, hacer todo lo posible para ayudar a quienes se encuentran en el peligro más inmediato. Pero, por supuesto, tenemos un deber paralelo, y es aquí donde creo que hay motivos para la esperanza. Si bien es cierto que nunca podremos volver al clima benigno estable, que nos permitió florecer durante los últimos 10.000 años, creo que si actuamos lo suficientemente rápido, podemos alcanzar un nuevo estado estable. I do believe that if we act fast enough, we can reach a new stable state. Sir David Attenborough también hizo referencia a que su generación veía lejana la posibilidad de que el cambio climático los afectara. Sin embargo, el hecho de que el Consejo de Seguridad trate este tema como prioridad es una evidencia más de que el cambio climático nos afecta a todos en la actualidad. Las personas de hoy, en todo el mundo, ahora se dan cuenta de que este ya no es un problema que afectará a las generaciones futuras. Son las personas que viven hoy, y en particular, los jóvenes, quienes vivirán las consecuencias de nuestras acciones. Cientos de mandatarios en todo el mundo se han pronunciado a favor de incluir al cambio climático como una amenaza real hacia los aspectos más elementales del ser humano. Sin embargo, pocos han logrado tener el eco que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha logrado, sobre todo por la importancia que implica su cargo. Es por ello que Guterres ha sido muy insistente en materia de cambio climático como amenaza para la paz mundial. La emergencia climática es el tema definitorio de nuestro tiempo. La última década fue la más calurosa de la historia de la humanidad. Los niveles de dióxido de carbono están en niveles récord, y los incendios forestales, ciclones, inundaciones y sequías son la nueva normalidad. Estos choques no solo dañan el medio ambiente del que dependemos, sino que también debilitan nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Y la ciencia es clara: tenemos que limitar el aumento de la temperatura global
a 1.5 grados centígrados para finales de siglo. Y nuestro deber es aún más claro: necesitamos proteger a las personas y comunidades que ya están siendo afectadas por la alteración del clima. Debemos prepararnos para las crecientes implicaciones de la crisis climática, o la paz y la seguridad internacionales. La alteración del clima es un amplificador y multiplicador de crisis. Si el cambio de clima seca los ríos, reduce las cosechas, destruye la infraestructura crítica y desplaza sus comunidades, entonces también agrava los riesgos de estabilidad y conflicto. Todos estos pronunciamientos se dieron en el marco del programa de trabajo de la Delegación del Reino Unido dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El programa del Reino Unido, denominado como la Triple C, incluye los temas de COVID-19, conflicto y clima. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, cuyo país ahora ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, también se pronunció al respecto. Creo que en más de 75 años, este Consejo de Seguridad ha sido tenaz para mantener la paz y la seguridad. Ha sido difícil, no siempre hemos estado de acuerdo en cómo lograr ese objetivo. Sin embargo, algo es absolutamente claro para mí: estamos comprometidos a hacer frente a las amenazas a nuestra seguridad, y como ya lo dijeron tanto Antonio como Nisrin, está absolutamente claro que el cambio climático es una amenaza para nuestra seguridad colectiva y la seguridad de nuestras naciones. Como podemos ver, en todas las regiones del mundo, el cambio climático genera estragos que son incontenibles, por lo cual una toma de acción es urgente hoy en día. No matter what we do now, some of these threats will assuredly become reality. No importa lo que hagamos ahora, algunas de estas amenazas se harán realidad en unos pocos años. Los jóvenes podrían ver en vida la destrucción de ciudades y sociedades enteras, alterando incluso la estabilidad del mundo entero. El calentamiento de nuestro planeta ya ha llegado al punto en que los impactos sobre las personas más pobres y vulnerables son profundos. Pero este es solo el comienzo de la crisis. But this is only the beginning of this crisis. Incendios forestales nunca antes vistos, cual si fueran las llamas del fin del mundo, se registraron en lugares tan alejados unos de los otros como Australia o California, en Estados Unidos, en el 2020. Todo desapareció, se fue como si una bomba explotara y se llevara todo. Hay muchos recuerdos alrededor de esta casa, muchos eventos. No puedo, pero lo haré. Es duro. E históricas inundaciones se registraron en puntos contrarios de la Tierra, como en Tabasco, México o en Beijing, China. ¿Está nevando en verano? Vine a mi balcón para comprobarlo y sí que está nevando. Lo pude notar cuando extendí mi mano. Si miras en esa dirección verás que no es una nieve ligera. ¿Acaso se necesitan más pruebas de que el cambio climático ya nos alcanzó? ¿De que es una realidad de nuestro presente y no solo un terrible escenario de nuestro futuro? Si hacer las paces con la naturaleza es la tarea definitoria del siglo XXI, sin duda alguna, el reconocer al cambio climático como un tema de seguridad nacional para todos los países es un paso muy importante para declarar de una vez por todas la paz con la naturaleza. Sin embargo, al día de hoy, todavía existen algunas partes que no están del todo de acuerdo en que las cuestiones de cambio climático se aborden en este Consejo de Seguridad. Es por ello que los ejemplos de distintos mandatarios no tardaron en llegar. Tal es el caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien dejó en claro el por qué el cambio climático es y debe seguir siendo
parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Claramente, el vínculo entre el clima y la seguridad es complejo e innegable. Más allá de lo que ya se ha escrito, de los 20 países más afectados por conflictos en el mundo, 12 también se encuentran entre los países más vulnerables a las variantes climáticas. México, en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también tuvo participación en la reunión a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. México considera que el cambio climático debe ser abordado de manera multilateral, con un enfoque integral y coherente en todo el sistema de Naciones Unidas. México no escatimará esfuerzos para asegurar que la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Glasgow, sea un éxito y pueda describir las acciones encaminadas a una recuperación post-pandémica sostenible. Celebramos el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y su compromiso renovado con un principio en el que México siempre ha creído: multinacionalismo. El cambio climático requiere una respuesta internacional, coordinada con énfasis en la conservación de los ecosistemas y el apoyo a los compromisos de mitigación y adaptación. Y en este sentido, México acaba de presentar un nuevo aporte determinado a nivel nacional para cumplir con sus compromisos con el país. Como parte de la Comisión Global de Adaptación, México promueve soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, infraestructura sustentable que nos permita reducir las desigualdades económicas y sociales. Otro de los miembros permanentes del Consejo, que se manifestó el pasado 23 de febrero en la reunión virtual, fue Estados Unidos, a través de su denominado zar del clima, John Kerry. Creo que es particularmente importante que estemos ante el Consejo de Seguridad, porque la crisis climática es indiscutiblemente un tema del Consejo de Seguridad. Nuestro Pentágono ha descrito durante años el impacto del clima como una amenaza multiplicadora. De hecho, es uno de los problemas de seguridad más complejos y complicados que jamás hayamos enfrentado. Se nos dice repetidamente que es una amenaza existencial y, sin embargo, los impactos del cambio climático pueden exacerbar las tensiones políticas, sociales y económicas existentes. Honestamente, todavía tenemos, como mundo, que responder con la urgencia requerida. Una de las sorpresas que ha dejado este consejo es la postura de China con respecto al cambio climático. Y es que tradicionalmente se esperaría que el gigante asiático diera un rotundo no a incluir el tema del cambio climático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, con cada día que pasa, China cambia su perspectiva respecto al cambio climático y al día de hoy ya lo ve como una seria amenaza para la paz en la Tierra. El cambio climático se ha convertido en una amenaza grave y urgente para los sobrevivientes, el desarrollo y la seguridad de la humanidad. El Acuerdo de París alcanzado en 2015, un hito en la gobernanza climática global, ha liderado la base institucional para una acción climática más sólida y una cooperación global por parte de la comunidad internacional, más allá de 2020. Ahora, la gobernanza climática global ha entrado en una etapa crucial de la plena implementación del Acuerdo de París. Sin embargo, la propagación continua del COVID-19 ha detenido una serie de desafíos a la respuesta climática global. China espera que la comunidad internacional mejore la solidaridad y trabaje unida para mantener la respuesta climática global en la dirección correcta. Así es que podemos empezar a vislumbrar la magnitud del problema, ya que el cambio climático es de los pocos aspectos en los que Estados Unidos y China están en el mismo bando. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. Pero ya para el lunes que voy a hacerme la prueba otra vez con toda mi familia, yo ya me sentía muy mal. El cuerpo, un dolor horrible de cuerpo, que sientes que te batearon, que te cayó costales encima, y yo creo que yo ya llevaba temperatura. Yo me sentía muy cansada y sentía algo aquí de mi pecho que quería suspirar y no podía, y me dolía cuando yo le trataba de hacer así, me cortaba algo en mi parte de mi pecho. Entonces yo me empecé a checar saturación y ya empezaba a bajar, 91, 90, 89.
Pensé que el oxímetro estaba mal. En la noche me voy a un hospital de emergencia porque ya no aguantaba, subía las escaleras y me cansaba. Una situación emotiva pues mal, triste, porque yo no tenía esperanza, no tenía fe. Y yo fue cuando busco lo del biotiquín alterno a lo de la doctora, ¿no? O sea, yo en ese momento dices lo que sea. Y es cuando empiezo a consumir el biotiquín. Y ese día que yo estaba con puro medicamento me sentía más o menos. Pero cuando yo empecé con el biotiquín me sentí viva, o sea, sentí hasta que respiraba mejor, que mi nariz entraba bien el aire, me sentía activa. Estaba acostada, pero yo ya me quería bajar, yo me sentía normal. Yo decía, pero si ya no baja la saturación, y ya no volvió a bajar la saturación, ya no volvió a bajar. Me mantuve, o sea, la saturación cambió totalmente. Entonces no es algo que yo haya inventado, es algo que yo vi con mis propios ojos, porque cuando yo no lo consumí, estaba mal. O sea, estaba muy mal, o sea, estaba pues como lenta. Y cuando yo lo comencé a tomar es cuando yo empecé a sentir que esto aumentó. O sea, como que fue una fuerza fuerte, o sea, algo muy fuerte, porque hasta me veía chapeadita y me decía mi mamá, oye, te ves con color. Fue un cambio. Yo ya hice un hábito para mí también el biotiquín, porque creo que es algo que, pues en esta época la gente pues no tenemos la misma alimentación, simplemente lo que consumimos ya no es de la misma calidad y tenemos que suplir ciertas cosas que el cuerpo necesita. Entonces yo lo suplo con eso, mi esposo y yo lo tomamos, mi esposo se infectó igual, porque pues empezó igual, pues le empecé a dar biotiquín igual de la misma manera cada 2 horas y él, gracias a Dios, nunca dejó de saturar mal, él siempre saturó bien. Y pues esa fue la historia, esa fue la pesadilla que hoy creo que tiene un propósito, ¿no? Que llevemos el mensaje de que hay opciones y hay una esperanza para aquel que ya no la tiene. Adquiere Biotiquín Maussan en Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. De los aspectos más destacados de esta reunión del Consejo de Seguridad fue sin duda alguna la participación de Estados Unidos. Y es que los comentarios de John Kerry contrastaron fuertemente con la anterior postura estadounidense bajo la administración de Donald Trump, quien incluso trató de evitar las menciones generales del calentamiento global dentro del organismo de Naciones Unidas. A diferencia de la mayoría de las amenazas a la seguridad, abordar la crisis climática en realidad presenta la mayor oportunidad económica en la historia moderna. Desde la revolución industrial no ha habido tanto potencial para reconstruir mejor en todos los rincones del mundo y, lamentablemente, no hacerlo nos dejará en una posición en la que estamos, solo por inadvertencia, por falta de voluntad, por falta de unión, avanzando en lo que casi equivale a un pacto mutuo de suicidio. Y hacia finales de la reunión, también se dio uno de los momentos más esperados, que fue la participación de Rusia. Y es que la delegación rusa es de las pocas naciones dentro del Consejo de Seguridad de la ONU que no consideran que el cambio climático tenga que ser parte del Consejo. Desde luego que saben que el cambio climático representa un severo problema para la Tierra, pero no tan severo como para considerarlo un asunto de seguridad nacional, lo que algunos creen que es quitarle importancia al tema del cambio climático. We agree that climate change and environmental issues can exacerbate conflict. Estamos de acuerdo en que el cambio climático y los problemas ambientales pueden agravar un conflicto. ¿Pero son realmente la causa fundamental de estos conflictos? Existen serias dudas al respecto. En primer lugar, la conexión entre el clima y los conflictos se puede analizar solo en determinados países y regiones. Hablar de esto en términos generales y en un contexto global no tiene ninguna justificación e incluso sería peligroso imponer tal conexión de forma automática. Además, de ninguna manera todos los conflictos son amenazas a la paz y la seguridad internacionales, según lo considerado por el Consejo. En segundo lugar,
Considerar el clima como la causa fundamental de los problemas de seguridad es una distracción de las verdaderas causas fundamentales, y esto significa que también nos lleva por el camino equivocado al buscar soluciones a estos problemas. En tercer lugar, no podemos ignorar otros factores fundamentales que tienen una influencia, no menor, sino mayor en el aumento del riesgo. Estoy pensando en las condiciones políticas y socioeconómicas en países y regiones específicas que hoy se ven agravadas por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ya es un hecho importantísimo que el cambio climático esté siendo parte central de la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que es un gran paso para poder cumplir lo que significa un futuro alentador para la humanidad, y lo que a todas luces es la tarea definitoria del siglo XXI, hacer las paces con la naturaleza. El cambio climático es una amenaza para la seguridad mundial que solo puede abordarse mediante niveles incomparables de cooperación mundial. Nos obligará a cuestionar nuestros modelos económicos, inventar industrias completamente nuevas, reconocer la responsabilidad moral que tienen las naciones ricas con el resto del mundo y valorar la naturaleza que va mucho más allá del dinero. Y a través de la cooperación global, podemos lograr mucho más que abordar el cambio climático. Finalmente podemos crear un mundo estable y saludable, donde los recursos se compartan por igual y donde prosperemos en equilibrio con el resto del mundo natural. Es posible que, por primera vez en toda la historia de la humanidad, lleguemos a saber qué se siente estar seguros. El plantear al cambio climático como un asunto de seguridad nacional pareciera ser un acto simbólico. Sin embargo, esperemos que sea tan solo el comienzo del despertar de los políticos de hoy en día, con miras a salvar a las generaciones del mañana. Tercer Milenio presentó La Última Hora con Sebastián Maussan. Recuerde que hoy a las 9 de la noche le presentaremos una emisión especial, un programa especial de Tercer Milenio ante la tercera ola del coronavirus, del COVID-19. Una experiencia verdaderamente extraordinaria, no se lo vaya a perder hoy a las 9 de la noche. Y a las 11 le presentaremos en Para la Gente que se Quiere casos relacionados a la diabetes. A usted le va a interesar y cómo el caroteno rojo realmente le ayuda a salir adelante. A las 11 de la noche. No se lo pierda. Y yo le quiero agradecer su atención y lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. AMAS y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan.